Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Estamos en Kingston, en Nueva York. La ciudad del futuro. Amigos de la generación del milenio que van ya por su quinto café con leche, este es el lugar en el que estar. No se pierdan el programa de hoy, que tratará sobre ustedes. Relájense y disfruten, que nosotros empezamos ya. ¿Stacy? Max, la gente querrá saber por qué han salido todos esos jóvenes aplaudiendo. Nos encontramos en Kingston, Nueva York, donde Gerald Celente celebra su congreso sobre emprendimiento y tendencias. Por eso estamos aquí, y tenemos la suerte de contar con público directo, así que no se sorprendan si oyen algún ruido de fondo. Serán abucheos reales de gente de verdad. Nosotros en Kaiser Report hablamos con frecuencia del elemento destructivo del capitalismo. Recuerda que el capitalismo está caracterizado por dos procesos, el de creación y el de destrucción. Y ese elemento destructivo es el que no se ha permitido que se haga realidad, como debería haber sucedido con la destrucción de los bancos, a los que se debería haber dejado ir a la quiebra. Todos los manuales sobre capitalismo indican que cuando un elemento se destruye, sus cenizas sirven de base para crear uno nuevo. El problema es que no se ha dejado que el elemento se destruya y encima tampoco estamos permitiendo que se cree uno nuevo. El mito del emprendedor de la generación del milenio. La generación del milenio va camino de ser la menos emprendedora de la historia moderna, declaró la semana pasada John Legere, cofundador del Grupo para la Innovación Económica, en su comparecencia ante el Senado estadounidense. Y es que, según un análisis de The Wall Street Journal, realizado a partir de datos de la Reserva Federal, la proporción de personas menores de 30 años con un negocio en propiedad ha caído un 65% desde los años 80, situándose actualmente en su menor nivel desde hace 25 años. Y no es el único estudio reciente que pone de manifiesto esta falta de espíritu emprendedor en la generación del milenio. The Atlantic señala los importantes niveles de deuda derivada de los préstamos estudiantiles que lleva esta generación a sus espaldas como causa principal de su reticencia a la hora de tomar riesgos, así como a los oligopolios presentes en la economía. Así que vamos a hablar de datos reales. Acabamos de mencionar la indestructibilidad de los bancos, a los que no se les permite quebrar. Deberían crear un nuevo elemento en la tabla periódica que se denominaría banconita y que sería absolutamente indestructible y plenamente representativo de la economía estadounidense, cuyos bancos no se pueden destruir y son inmunes a cualquier ley. Ni Superman puede acabar con ellos. Y esa banconita actúa como un obstáculo inamovible que se comporta como si de un parásito se tratase y que encima coloca a esta generación del milenio un montón de deuda a sus espaldas. La banconita, o lo que es lo mismo, el cartel de los bancos, necesita dinero desesperadamente. Y si puede quitárselo a los estudiantes, se lo quita. Si puede quitárselo a la sanidad, se lo quita también. Si pudiera, hasta se lo quitaría a la dentadura postiza de su abuela. Nada está fuera del alcance de la banconita, que con sus garras grasientas se dedica a extraer hasta el último centavo. Se le ha permitido convertirse en esta fuerza desagradable e indestructible que atenta contra el dinamismo de cualquier economía que se rija por la competencia. Desde que Obama llegara al poder, coincidiendo con el inicio de la crisis financiera, la deuda estudiantil de la generación del milenio se ha duplicado hasta alcanzar la cifra de 1,3 billones de dólares. Recuerda, ¿qué fue lo que hicimos cuando los bancos se venían abajo? Pues rescatarlos y quedarnos con las deudas tóxicas y los préstamos fraudulentos, sin dejar que se destruyeran. Y eso ha hecho que para mantener esa deuda en pie y que el sistema siga a flote, se genere más deuda aún y esa deuda se coloque sobre los hombros de los jóvenes. Todo para evitar que la deuda se destruya. El espíritu emprendedor es muy importante para el futuro de los jóvenes. Es importante para la creación de riqueza y su participación en la misma. Justo lo contrario de lo que hace la política interior, de lo que hace la geopolítica y la política en general, que consiste en evitar que esta generación participe en el sistema. La generación del milenio va a ser la primera generación de Estados Unidos a la que le va a ir peor que a sus padres. Sí, La es verdad. tendencia está bien clara.
les va a ir peor que a sus padres. ¿Qué sucede en las sociedades europeas en las que las personas nacen en un sistema de castas sin movilidad alguna? Pues lo que pasa es que se vuelven muy creativas y redefinen el significado cultural de la palabra éxito, hasta desarrollar un nuevo enfoque de la vida y dejar de basar su existencia en la acumulación masiva de riqueza. Pues bien, ahora esa tendencia está llegando a Estados Unidos, donde la generación del milenio empezará a redefinir el concepto de riqueza. Sí, sin destrucción no hay Porque creación. dinero no Necesitamos, tiene. pues, que esos viejos dinosaurios mueran, que las deudas tóxicas se extingan y que los malos actores desaparezcan. Lo que pasa es que no han permitido que tenga lugar esa destrucción. Vamos a ver otra razón que explica la falta de capacidad de la generación del milenio a la hora de crear empresas. Las empresas de nueva creación cada vez son menos numerosas debido a que unas pocas grandes corporaciones copan todos los sectores de la economía estadounidense. 3 empresas, CVS, Walgreens y Rite Aid, controlan el 99% del comercio farmacéutico nacional, mientras que 2 empresas, Amazon y Barnes & Noble, venden la mitad de los libros de todo el país. Si no se trata de una edad dorada para los monopolios estadounidenses, al menos estamos ante una nueva época de esplendor para los oligopolios. Forma parte de ese ciclo del que hablábamos de creación, destrucción, creación. Lo que pasa es que la destrucción de esos oligopolios elitistas no está permitida, digamos. No pueden quebrar. Y eso hace que el resto no pueda triunfar. O al menos que lo tenga mucho más difícil. En el pasado, Teddy Roosevelt acabó con los monopolios y restauró un poco la competitividad en la economía estadounidense. Una medida que resultó bastante beneficiosa desde el punto de vista económico. Si alguien de la clase política se hubiera atrevido a hacer frente a esos monopolios, como a Microsoft, un monopolio depredador que recordemos que ha sido condenado 2 veces, ahora no tendrían la influencia que tienen en el proceso político. Y Jeff Bezos, de Amazon, no habría comprado The Washington Post, lo que habría evitado que se creara esa simbiosis entre los medios, las empresas y la política, tan típica de los regímenes fascistas. Estos 3 ámbitos de poder se han unido en uno solo, y eso está haciéndole un daño tremendo a la clase emprendedora de las nuevas generaciones. Cuando se extinga la generación del milenio, no habrá otra que la reemplace, porque, a tenor de lo que cuentas tú, tendremos un país de zombies. Actualmente, los fármacos más vendidos en Estados Unidos son los antipsicóticos, lo que hará que pronto haya 30 o 40 millones de estadounidenses de 20 años adictos a estos medicamentos y a videojuegos como Pokémon Go. A lo mejor me equivoco, pero yo no creo que eso pueda ser la base de una economía próspera. A lo mejor te equivocas. El caso es que quien rescató a los bancos fue el gobierno estadounidense, por tanto, con dinero público de los contribuyentes. Y el gobierno estadounidense es también el acreedor de las deudas estudiantiles. Después de que los bancos privados hayan abandonado el negocio y le hayan trasladado todas esas deudas tóxicas estudiantiles al Estado. Vamos a ver un titular sobre un estudio que ha encargado el gobierno de Obama sobre la deuda estudiantil, que está siendo un asunto muy importante en la campaña presidencial y el resultado de dicho estudio. Según la Casa Blanca, la deuda estudiantil ayuda a la economía estadounidense, no la perjudica. Según un informe, aunque el incremento de la deuda ha perjudicado a muchas personas, contribuye a la producción económica y la productividad. Eso es totalmente falso y voy a explicarte por qué. Como incluyen la deuda en el PBI sube, y si el PBI sube, pueden consentir que el porcentaje de la deuda respecto al PBI aumente. Un aumento de la deuda que permite que los bancos se lleven más comisiones y que favorece a la élite más privilegiada. Cualquier cosa que beneficia a las 60 o 70 personas más privilegiadas de Estados Unidos se considera beneficiosa también para el resto de la economía. Y encima, como manipulan el PBI al alza, ese porcentaje de deuda supuestamente no es tan alto. Es como lo que han hecho en el Reino Unido, donde han incluido la prostitución y el consumo de heroína en los datos del PBI.
De esa forma, la proporción de la deuda respecto al PBI no parece tanta porque el PBI sube gracias a esos dos factores. ¿Se beneficia con eso a la economía? Pues no, solo a las prostitutas. A lo mejor es porque los ocupantes de los nuevos escaños del gobierno británico en el Parlamento saben mucho de prostitución. Esos políticos se creen que, pasándose el día calentando los asientos de sus escaños, van a aumentar la calidad de vida de la gente mientras permiten que la deuda se duplique. Como decía cuando hablábamos del otro titular, la acumulación de deuda perjudica el emprendimiento. Los jóvenes no quieren correr riesgos por culpa de toda la deuda que llevan a sus espaldas. Incluso hay datos que demuestran que esos jóvenes prefieren ir a por empleos seguros antes que emprender. Según la Reserva Federal de Nueva York, desde principios del 2009, cuando el presidente Obama llegó al poder, la deuda estudiantil prácticamente se ha duplicado hasta situarse actualmente en 1,3 billones de dólares. Lo que dice el gobierno de Obama es que esa deuda supone una inversión rentable porque permite conseguir un trabajo mejor. De lo que no habla es de que esa deuda hace que la gente tenga miedo de innovar, de crear nuevos empleos e industrias, consecuentemente. Siguiendo esa misma lógica, Obama debería animar a Corrections Corporation of America, la mayor empresa del sector penitenciario y con cotización en bolsa, a que comprara todas las universidades de Estados Unidos y las convirtiera en cárceles. Así podría decir, ¿han visto? Hemos vuelto a duplicar el PBI. En otras palabras, no distingue entre quien se pasa un día en prisión colocando matrículas a cambio de $1, pero generando grandes comisiones para los bancos, y quien tiene un trabajo legítimo y cobra por él un salario decente que permite recaudar los impuestos necesarios para saldar la deuda. Porque al gobierno de Obama eso de saldar la deuda le da igual. No quiere generar empleos que les quiten dinero a sus amigos. Me horroriza que llegara a sugerir esa posibilidad. Eso demuestra que el nivel de analfabetismo financiero de la Casa Blanca es mayor aún de lo que pensaba. Vaya idiota está hecho. El siguiente imperio, que según muchos está emergiendo, es China, que está tratando de fomentar el espíritu emprendedor. ¿Es la economía de la innovación china una burbuja inmobiliaria disfrazada? La llamada por parte del gobierno chino a crear una economía descendente basada en la innovación ha hecho que los gobiernos locales se pongan como locos a construir edificios nuevos con la premisa de estar apoyando la creatividad, con eslóganes del tipo emprendimiento en masa e Internet Plus, pero lo que ha pasado es que por todo el país no han dejado de surgir nuevos centros dedicados a la innovación que en los próximos 5 años está previsto que se dupliquen hasta casi 5.000. Lo que pasa es que no aparecen emprendedores ni incubadores. Según IMedia, la mayoría de los incubadores tienen unas tasas de ocupación no superiores al 40%. Lo que ha hecho que, al igual que sucediera previamente con los molinos de acero, con los parques temáticos y antes con las casas, el país tenga una concentración excesiva de centros dedicados a la innovación. Y es que al gobierno chino parece haberle salido el tiro por la culata con esa nueva política descendente, que ha dejado tras de sí una serie de proyectos caros e inservibles y un incremento aún mayor de la deuda. ¡Más deuda, Max! Sí. ¿Quién habría imaginado que los chinos fueran a señalar a un edificio vacío y a decir, vamos a empezar a innovar? En fin, seguimos después de la pausa. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Gerald Celente, de Trends Journal. Damas y caballeros, con todos ustedes, Gerald Celente. Gracias, gracias, gracias. 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 La ciudad de Kingston, en Nueva York, es el epicentro de todo. Usted lleva años diciéndolo y por fin lo ha conseguido. Es una ciudad estupenda, Gerald. Efectivamente, Kingston, ubicada en el distrito de Stockade, fue la primera capital del estado de Nueva York y la ciudad en la que se sembraron las semillas de la democracia. Estupendo. Usted celebra en Kingston su congreso sobre emprendimiento y tendencias. Y las tendencias de las que tanto nos gusta hablar están siendo las protagonistas de este año, o al menos los puntos de inflexión que se están produciendo en ellas. Las cosas están cambiando radicalmente en todo el mundo. Sé que lleva varios años ya organizando este congreso. Díganos cuál es la tendencia más de moda en este momento, Gerald. Depende del ámbito de especialidad. Por ejemplo, estamos pasando de la era industrial y de la industrialización a la robotización. Esa va a ser una de las tendencias más significativas, una tendencia que va a adueñarse de todos los aspectos de la vida, tanto en las fábricas como en los quirófanos de los hospitales. Los robots estarán por todas partes. Servirán para cuidar a los ancianos, vigilar a los niños, incluso hasta para pasear el perro. He pasado el fin de semana en la playa, donde he podido comprobar que para las tareas de salvamento también se utilizan drones.
Antes de que el socorrista llegue a la persona que se está ahogando, el dron puede ir volando y lanzarle un flotador desde el aire. Vamos, que los drones se están empleando para muy diversos fines, y con los robots ocurre lo mismo. Lo que pasa es que eso va a provocar la pérdida de numerosos puestos de trabajo. Muchas personas, sobre todo las pertenecientes a las generaciones más jóvenes, se enfrentan a un futuro sin empleos tradicionales. ¿Cómo saldrá el experimento? Porque ya hemos visto su lado negativo. ¿Tiene algún lado positivo, Gerald? Es una nueva tendencia. Las tendencias nacen, crecen, maduran y mueren. Y esta tendencia está empezando a crecer. Está claro a dónde nos va a llevar. Ya que habla de empleos, la mayoría de los empleos mal remunerados pertenecen al sector de la comida rápida, en el que van a entrar los robots para hacer que la comida sea verdaderamente rápida, lo cual hará que no haya muchos seres humanos en él. Será como la industrialización. Al principio destruirá puestos de trabajo, pero luego permitirá crear empleos nuevos. Dejará de haber transportistas o conductores de autobús. Las máquinas conocerán perfectamente la carretera, e incluso automóviles sin conductor, aunque esto está un poco más lejos en el tiempo. Ya estamos viendo que en las obras de construcción, las cosas están cada vez más automatizadas. Por lo que, sí, en un principio se van a perder puestos de trabajo. Déjeme que ponga las cosas en perspectiva histórica a ver qué le parece. Hace varios siglos, en la Edad Media, la sociedad estaba dividida en señores feudales y esclavos, con una importantísima concentración de riqueza por parte de la monarquía. Hasta que no llegó la peste negra y mató a media Europa, no surgió la clase media que hizo que los señores feudales necesitaran trabajadores y tuvieran que pagar un salario. Ese fue el principio de la clase media. Así empezó todo. Pues bien, ahora en el siglo XXI tenemos la misma concentración de riqueza en manos del 1%. Es la nueva monarquía. Sucede en Arabia Saudita y en otros muchos países. Y la tendencia está llegando a Estados Unidos. Ese nuevo modelo de señores feudales y esclavos, esas nuevas aristocracias y monarquías enfrentadas a la plebe, al escalafón más bajo de la pirámide socioeconómica, está de vuelta, ¿no le parece? O al menos lo percibo yo. Y o dejamos que ocurra o hacemos una revolución. No hace falta irse a Arabia Saudita. Basta con ver el ejemplo de Estados Unidos. Usted lleva unos años en el Reino Unido, pero la sociedad estadounidense podría calificarse de neofeudal, como en la Edad Media, con una nobleza política y una élite económica que se atienden a unas leyes diferentes a las que nos afectan a nosotros. No tiene más que ver el informe Chilcot para comprobar todas las mentiras que dijo Tony Blair para meter al Reino Unido en la guerra de Irak. ¿Y acaso lo han metido en la cárcel? No. Claro que no. En cambio, la plebe tiene que cumplir la ley a rajatabla. Volvamos a Estados Unidos. ¿Qué pasa con los banqueros demasiado grandes para ir a la cárcel? Vivimos en una sociedad neofeudal en la que las diferencias entre ricos y pobres son mayores que durante la Edad Dorada. Es algo que ya está pasando. Sí. Hay 62 personas con más dinero que la mitad de toda la población mundial. Por eso digo que vivimos en una sociedad neofeudal. Y eso ya es una realidad. No tenemos más que ver los movimientos populistas que han surgido por todo el mundo para saber hacia dónde lleva todo eso. Vamos a hablar del nivel de emprendimiento de los menores de 30 años de la generación del milenio, que ha caído un 65% y se sitúa en mínimos de hace 25 años. Esa disminución del espíritu emprendedor se ha visto acompañada del nacimiento de nuevos servicios, de nuevas aplicaciones, como la aplicación de Uber para las personas que tienen perro. Si el perro defeca en la calle, basta con llamar a Uber y alguien va y recoge la caca. La gente está dispuesta a hacer eso para ganarse la vida, y eso va mucho más allá de hacerse taxista. Vivimos en un modelo de subsistencia en el que una persona puede ganarse una comida recogiendo una caca de perro. Forma parte del complejo penitenciario industrial. Solo que en este caso se trata de una prisión al aire libre. ¿Cómo se responde a eso? Porque se han cortado todas las rutas hacia el emprendimiento, hacia el capital. ¿Qué puede hacer el emprendedor? Yo no veo muchas alternativas más allá de la insurrección, que cada vez está más latente, como ya sucedió en esta ciudad de Kingston hace 240 años, cuando el pueblo se rebeló contra los británicos.
¿Existe una vía diferente o hay un punto en el que, como estadounidenses, tenemos que rebelarnos y hacernos con el control de nuestro gobierno recurriendo a los medios que hagan falta? ¿Qué opina usted, Gerald? Sepa que toda la responsabilidad de contestar a la pregunta recae sobre usted. Le cedo el testigo. Lo llaman empleos esporádicos. Y ganándose la vida a base de empleos esporádicos, es imposible que una persona vaya a parar en ningún lado. Los miembros de la generación del milenio se están graduando con deudas de $100.000, y la proporción de ellos que tienen viviendas en propiedad es la más baja de la historia en esa franja de edad. Por eso no pueden emprender. Claro que puede haber una revolución si la gente así lo desea, como ya ha demostrado el Brexit. El poder lo tiene el pueblo, y no tiene por qué tratarse de una revolución violenta. Fíjese en lo que pasó con el Brexit. Prácticamente todos los líderes mundiales decían que si el Reino Unido abandonaba la Unión Europea, se acabaría el mundo. Y en cambio el pueblo británico le ha dicho a la Unión Europea que no piensa quedarse dentro, incluso después de todas las presiones. Por tanto, el poder reside en el pueblo, que es algo que muchos no entienden. La nobleza recibe varios nombres según el lugar del mundo en el que nos encontremos. En Estados Unidos la nobleza son los demócratas y los republicanos. Hemos mencionado a Blair. Sí, pero ¿qué hay de George Bush? ¿Qué pasa con todas las mentiras que contó sobre la guerra de Irak? Aquí nadie asume responsabilidades. ¿Qué ocurre con todos los delincuentes que hay en Wall Street? Con los 6 bancos condenados. No acusados, sino condenados. ¿Se han llevado a alguien por delante? No, absolutamente a nadie. Si el pueblo no se rebela y utiliza su poder, acabará viviendo de empleos esporádicos, mucho peores aún que el de recoger cacas de perro en las calles. De acuerdo, vamos a hablar de la situación política en Estados Unidos. Tenemos a un candidato populista, supongo que podemos llamarlo así, como Donald Trump, que se está haciendo muy popular y que tras el discurso que pronunció en el Congreso Nacional del Partido Republicano y que tampoco gustó a las élites, ha visto cómo su índice de popularidad crece notablemente en los sondeos hasta superar a Hillary. Es decir, que se dirige hacia una parte del país que responde a su mensaje. ¿Qué cree que nos deparará el futuro? Está haciendo lo mismo que se está haciendo en Europa, ya sea el partido de Le Pen, el Partido de la Libertad en Austria, algunos partidos en los Países Bajos. Es el mismo movimiento populista. Trump se dirige a aquellos que lo han perdido todo y que ya no tienen nada que perder. Mi eslogan para definir la campaña del 2016 es el siguiente: Trump o Clinton, Hitler o Hillary. Hay una gran diferencia entre ambos. Trump está jugando la carta de los puestos de trabajo que se han perdido. Ese es su principal punto fuerte. Cuando dice que hace falta más policía, más ley y orden, que él es el único que sabe cómo arreglar el problema, se dirige a aquellos que han perdido su futuro. Mientras Hillary Clinton se ha atado a los bancos, a los banqueros demasiado grandes para ir a la cárcel. A día de hoy tiene toda la pinta de que los estadounidenses van a optar por la opción más salvaje. Y no hay opción más salvaje que la de Donald Trump, que de seguir así las cosas acabará convirtiéndose en el próximo presidente de Estados Unidos. Eso sí, dicho eso, los debates van a tener una importancia capital en el resultado de las elecciones. Se convertirán en el mayor espectáculo de la historia de la televisión y de Internet. Y para nosotros, eso marcará claramente el resultado de las elecciones presidenciales del 2016. Vamos a hablar del comportamiento de los medios. Por ejemplo, el director general de la Fox, Roger Ailes, ha dimitido de su cargo después de saberse que está implicado en un escándalo sexual y el resto de los presentadores, por lo menos 20, parecen querer seguir sus pasos. ¿Quién sabe dónde acabarán? ¿En el canal Historia? ¿En el canal Museos? ¿En el canal pornográfico? El caso es que han amenazado con ese. Y mientras, los de Young Turks casi llegan a las manos con Alex Jones. Vamos, que casi todos los medios están inmersos en este tipo de peleas callejeras. ¿Cree usted que los ánimos se caldearán aún más
a medida que nos vayamos acercando a las elecciones, veremos más enfrentamientos en directo entre medios de comunicación. Ya lo hemos visto en otros países como Ucrania o Turquía. ¿Cree que puede suceder lo mismo en Estados Unidos? Que al igual que en estos países puede estallar en directo una trifulca en el Senado o entre distintos grupos mediáticos, como entre la Fox y la ABC? Porque si es así, estoy deseando verlo. Fíjese en lo que está pasando en las elecciones. Nunca ha habido unas elecciones en las que diferentes facciones de cada partido estén enfrentadas las unas a las otras, con manifestaciones en ambos lados. Yo nunca lo había visto. Hay quien lo compara con 1968, aunque el problema ese año era la guerra de Vietnam. La gente protestaba contra la guerra, y en ese momento el partido de la guerra era el Partido Demócrata, encarnado en la persona de Lyndon Johnson. No eran demócratas contra republicanos. Así pues, tiene toda la razón. Es una guerra entre diferentes facciones, algo que no se había visto jamás. Es un todos contra todos, como he dicho ya en otras ocasiones. La verdad es que ha sido estupenda esta conversación que hemos tenido en Kingston. ¿Le parece que sigamos el próximo día? Gracias, será un ¿Qué le parece placer. al público que sigamos con Gerald Celente el próximo día? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Max. Gracias. ¿Y que siga yo? ¡Qué granujas! En fin, esto es todo por ahí en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Gerald Celente. Hasta la próxima. Adiós.